el mejor comentario sobre el béisbol nacional y las grandes ligas. Y los análisis más profundos de todos los deportes. Solo aquí en Más Deporte por. Todos los domingos a las 9 de la mañana por CDNN, Canal 23. A continuación por CDNN, Canal 23. Solo por CDNN, Canal 23. Estás viendo CDNN, Canal 23. Con programación informativa. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa de esta mañana de día jueves 19 de abril del año 2018. Más adelante nos va a acompañar el analista, jurista, doctor Fanor Avendaño, para analizar detenidamente si las reformas adoptadas por el Seguro Social y que fueron publicadas el día de ayer en el Diario Oficial La Gaceta son legales, son constitucionales, tiene respaldo legal, ya que algunos sectores alegan de que no tiene facultades el INSS para emitir esa resolución, y además qué salidas posibles se le puede dar debido a las protestas, los reclamos, los cuestionamientos del sector privado. Más adelante lo vamos a discutir. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. Para el gobierno de Nicaragua, las reformas al Seguro Social son una justicia social, un reconocimiento, apoyo para sectores sociales que no tienen nada, como los adultos mayores y aquellos que pagaron solo 250 semanas de cotización, y las víctimas de guerra. La vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, ha insistido en que esta es una acción social, una responsabilidad del Estado. Las reformas se veían venir y nadie propuso nada, dice Cairo Amador, amplio conocedor de asuntos del seguro del sistema de pensiones de Nicaragua, y hasta ahora que no hubo acuerdo entre COSEB y gobierno, entre empresarios y gobierno, están haciendo llamados a revertir las medidas, y los adultos mayores se han pronunciado también ayer diciendo que van a respaldar las medidas adoptadas por el INSS y por el gobierno, y también han anunciado que van a salir a las calles a defender esas conquistas. En las noticias internacionales, España y Venezuela han pactado retomar las relaciones y el retorno de sus embajadores después de que estuvieron muy tensas las relaciones. El gobierno de Mariano Rajoy interpreta que el ejecutivo del presidente Nicolás Maduro de Venezuela necesita algún gesto de apertura ante las cuestionadas elecciones del próximo 20 de mayo. Este es muy significativo, el que Venezuela, en que España esté dando un paso con Venezuela en la restitución de las relaciones diplomáticas y comerciales entre los dos países, porque España tiene mucho que perder con muchas inversiones en Venezuela. En tanto, el presidente Donald Trump dijo que o advirtió que va a dejar plantado a Kim Jong-un si en la reunión que van a sostener no es fructífera. A pesar de la advertencia, el presidente dijo que tiene grandes esperanzas en su reunión con el líder norcoreano prevista para el próximo mes de junio. Aún no se ha dicho dónde va a ser la reunión, si el presidente Trump irá a Pyongyang o el líder norcoreano vendrá a Washington. Todavía no se sabe, pero sí hay mucha expectación de esa reunión. El gobernador de California dice que ha llegado a un acuerdo sobre el envío de la Guardia Nacional a la frontera con México. El gobernador californiano Jerry Brown aseguró que movilizará a fin de mes 400 soldados que aceptó desplegar como parte de la misión militar que ha pedido el presidente Donald Trump para reforzar la frontera con México, pero que llegó al acuerdo que solamente van a hacer labores de vigilancia, no labores de inmigración, es decir, no van a detener inmigrantes, no los van a procesar, porque él no está de acuerdo con esas medidas.
Fue nominado en Cuba Miguel Díaz-Canel como presidente del Consejo de Estado de Cuba. De acuerdo al sistema político cubano, es la Asamblea Nacional la que propone o recibe propuestas de quién debe ser el jefe del Consejo de Estado, que a su vez el presidente del Consejo de Estado es el presidente del país. Y Miguel Díaz-Canel ha sido ya prácticamente bendecido ayer. Hoy va a ser ratificado en una transición histórica verdaderamente en Cuba, en que se retira el actual presidente Raúl Castro. Los Castro aparentemente dejarán de gobernar y Miguel Díaz-Canel asumirá las riendas de Cuba. En tanto, Irak ha realizado ataques aéreos contra posiciones del Estado Islámico en Siria. La Fuerza Aérea de Irak ha llevado a cabo ataques contra posiciones del grupo terrorista en Siria. Aviones de la Fuerza Aérea han desplegado estos ataques en contra de los terroristas, pero no se sabe todavía si el gobierno de Bashar al-Assad estaba o no dando permiso para que sobrevolaran el espacio aéreo iraní y realizaran esos ataques, o se trata de otra provocación. En tanto, en Ecuador se tensan las relaciones con Colombia por los secuestrados. Ecuador puso fin a las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional. La decisión se produce tras los ataques que dan en la frontera con Colombia, secuestros y asesinatos de la disidencia de la FARC. El presidente Lenín Moreno dijo que no iba a seguir apoyando esos diálogos de paz entre el ELN y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, hasta tanto sigan esos secuestros. Una pareja se mantiene secuestrada por estos grupos disidentes de la FARC y el gobierno dice que no está dispuesto a ceder a chantaje de los exguerrilleros. Y finalmente, la NASA lanzó la sonda TESS en busca de nuevos planetas. Hay indicios de cada vez más de vida extraterrestre y de nuevos planetas en la galaxia, por lo que han lanzado esta sonda. Este es el cohete Falcon 9 de SpaceX, que transporta el satélite TESS. Despegó desde el complejo de lanzamiento 40 en la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, en la Florida, ayer tarde, y se espera pues que en los próximos meses tengamos información más precisa, porque ese satélite es de los más ultramodernos, con cámaras sofisticadas para captar información sobre vida extraterrestre y otros planetas en el universo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Fanora Bendaño para hablar del Seguro Social. Ya regresamos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Buen día, señorita, bienvenida a Uno Guanacaste. Buenos días. Tenemos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. ¿Ok, señorita? Cero marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que me le vaya bien, tenga buen día. PANPRO, Grupo Promérica. Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. No se deje engañar en las redes sociales. Las noticias falsas o fake news son informaciones alarmantes que no ayuda en nada y que fomenta el pánico al ser compartida en redes sociales o mensajería. ¿Cómo identificar noticias falsas?
Guarde la calma, consulte medios serios y cuyas cuentas estén verificadas y analice qué tan creíbles son los datos. Comparta solo información verificada. No caiga en la trampa de las noticias falsas en las redes sociales. Ve los perfiles y si son falsos, deséchelos. ¿Cómo identificar una noticia falsa en las redes sociales? Estudia la fuente. Vea quién es el autor. Compruebe la fecha. Considere la intención. Lea más allá que dice la noticia. Busque y compruebe la fuente. Pregunte y consulte antes de reenviarlo o compartir una noticia falsa que busca engañarle. Mensaje de Informe Pastrán. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. En un mundo lleno de interrogantes, una sola respuesta: MIR Consultores. Con 27 años de experiencia, continuamos ofreciendo servicios clave para el desarrollo de Nicaragua. Ofrecemos los servicios y alquiler de nuestra moderna Sala Gesell. Garantizamos grabación, streaming, refrigerios, reclutamiento y le entregamos el material del ejercicio al cliente. Nuestro circuito cerrado se compone de equipos de última generación que garantiza resultados inmediatos para el éxito de sus empresas. Somos MIR Consultores, brindando información de calidad con oportunidad y confidencialidad. Fenicotaxi, construyendo la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Le esperamos en Fenimarket, nuestra tienda de conveniencia, con variedad de productos y atención personalizada. Tenemos venta de repuestos automotrices. Y en nuestra gasolinera encontrará los precios más bajos. Fenicotaxi, con capacidad para atender al público en general. Abierto las 24 horas. Visítenos. Fenicotaxi es tiendas de repuestos, venta de combustibles y tienda de conveniencia. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros esta mañana. Y les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live y pueden seguirnos por www.cdnn23.com. Doctor Fanuel Avendaño, gusto de verlo y bienvenido. Gracias por para abordar un tema álgido, delicado, que está tensionando a diversos sectores en Nicaragua, como es la reforma del Seguro Social, y que debe ser abordada con la mayor mesura, dejar los apasionamientos políticos a un lado y tratar de pensar en Nicaragua y de ver cómo solucionamos esto de la mejor manera. Antes de entrar con el doctor Avendaño, quiero darle lectura inmediatamente a un comunicado que emitió anoche Su Eminencia, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, por los actos de violencia que se han registrado el día de ayer en el país. Como pastor en esta arquidiócesis, me duele que entre hermanos nos confrontemos
con golpes y en donde se ve como resultado de la violencia a muchos heridos. Quiero exhortar quienes de una u otra forma no estén de acuerdo con alguna postura puedan utilizar los canales cívicos, que las protestas siempre sean pacíficas, que se respete la dignidad de la persona y el derecho de los demás. Todos tienen derecho a protestar buscando siempre el diálogo. El Papa Francisco siempre nos invita al diálogo. Es lamentable que entremos en confrontación, ver a jóvenes contra otros jóvenes y a la institución de la policía entrar en tensiones que generan más violencia. Quiero invitar a utilizar siempre el diálogo como el mejor medio para solucionar los problemas. La violencia nunca lleva a solucionar los problemas porque la violencia genera más violencia. Las protestas deben hacerse siempre pacíficas para llevarnos al diálogo como la técnica para solucionar nuestros problemas respetando la libertad de expresión. Pido a todos los fieles elevar sus oraciones para que en Nicaragua reine la paz, la tolerancia y el respeto. Cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo de Managua. También se han pronunciado otros sectores en las últimas horas, como ANCHAM. Dice ANCHAM en Twitter: condenamos cualquier tipo de violencia, reiteramos que hoy más que nunca Nicaragua necesita un diálogo por el bienestar y la tranquilidad de todos. Igualmente se ha pronunciado el presidente del COSEP, José Adán Aguerri, en su cuenta social Twitter: Nicaragua no necesita volver a vivir el camino de la violencia, lamentable volver a ver la sangre correr por la intolerancia, esto solo trae dolor, atraso y división en nuestra sociedad, dice el presidente del COSEP, José Adán Aguerri. Otros dirigentes empresariales también se han estado pronunciando. Diego Vargas: entre nicaragüenses no a la violencia, no existe motivo alguno para que amerita caer en acciones violentas, tenemos que respetarnos, aunque pensemos diferente, busquemos todos una mejor Nicaragua. Y creo que los adultos mayores de la Unión Nacional del Adulto Mayor, que son los beneficiarios de las pensiones mínimas reducidas, han anunciado que hoy van a salir a la calle, van a manifestarse a favor de las reformas implementadas por el Seguro Social, porque ellos son beneficiarios directos y van a defender ese derecho ganado desde el 2013, van a ir a la calle, dijeron, a manifestarse, no solamente en Managua, sino también en diferentes partes del país. Otros sectores están llamando a cosas más confrontativas, como llamar a un paro nacional en el país, que un paro nacional de labores. No sé si los empresarios privados van a permitir que sus trabajadores no vayan a laborar, o van a paralizar los negocios, las empresas las van a cerrar para presionar al gobierno que revierta las medidas del Seguro Social. Dice, esta es la invitación a puntos focales de seguridad para mañana a las 9. UNEN está convocando a una marcha que saldrá de la UNAM. Estos son los estudiantes universitarios. Va a culminar en el Banco Central. La ruta es la siguiente: UNAM, en el Central, Rotonda del Periodista, Sumen, y va a culminar en el Banco Central. Así es que para los que van a circular por esa ruta ya saben que los estudiantes universitarios UNEN va a marchar también esta mañana. Y se dijo ayer, circuló, porque también en las redes está circulando muchas noticias falsas y se requiere tener mucha prudencia para no caer en las trampas de las mentiras que se dicen en las redes sociales, algunos para generar estados de ánimo y de opinión, levantar los ánimos, que la gente salga a las calles a protestar. Por ejemplo, se dijo que el gabinete de gobierno se había reunido de emergencia anoche con el presidente de la República, Daniel Ortega, y que se había convocado al COSEP y a ANCHAM a negociar inmediatamente. Yo he consultado esta mañana a los líderes de ambos sectores empresariales y me han confirmado que no es cierto que los hayan convocado. Si se ha reunido el gobierno, tampoco se ha confirmado, pero que en el caso de los empresarios no han sido convocados a ningún diálogo con el gobierno de Nicaragua. Doctor, bienvenido otra vez. Bueno, gracias por invitarme.
Y sí considero que hay que tomar todas las decisiones del país con ponderación. Obviamente que siempre que se hacen cambios, reformas, alteraciones a algunos estados de leyes, pues siempre hay gente conforme y hay gente inconforme. Y hemos dicho en los medios de comunicación que la seguridad social es uno de los pilares fundamentales de la reivindicación de derechos de nuestro país. Y que estamos siempre anuentes a dar los aportes desde nuestras modestas opiniones académicas o políticas, pero sí entendemos la ruta que lleva Nicaragua en la seguridad social. Y hemos visto los cambios, hemos visto la tensión, hemos visto la lucha por también personas con escasos recursos, cómo le han dado salto en la atención médica, sobre todo en la lucha contra el cáncer, que no se miraba hace 20, 30, 40 años y que ahora es bastante común. Estos son grandes costos para el país, muchos costos para el país, y que se han demostrado que la seguridad social ha sido eficiente. Hay un esfuerzo cada vez más por esa lucha de no privatizar la seguridad social y la salud pública. Y en ese esfuerzo también hay que reconocer estos esfuerzos del presidente Ortega y del gobierno de Nicaragua por ir creando mejores condiciones para que la gente tenga acceso a la seguridad social. Quiero sumar a ese comentario suyo los gastos que asume el Estado de Nicaragua, el Seguro Social, con el programa de hemodiálisis, que también no existía y ahora se creó, y hay muchos miles de personas asegurados que están recibiendo ese tratamiento de hemodiálisis. Pero también una de las cuestiones que afectó en los últimos años a Nicaragua son los problemas de la vista. Y abaratar los costos de las enfermedades de la vista y los instrumentos que son parte de un medicamento, pero no lo podemos decir, que son los anteojos, ¿cuántas personas se han beneficiado? Obviamente que esto a la hora de crear las convulsiones y las críticas, pues no se valora y se valoran otro tipo de cosas. Pero estoy muy seguro, muy convencido que el presidente Ortega, el INS, también hacen esfuerzos por mejorar la situación. Quizá esos esfuerzos no los comparten sectores, y que es legítimo en algunas ocasiones, que se sienten afectados de alguna manera, pero también el sector empresarial, el sector de inversión extranjera, tiene que entender que hay cosas que uno tiene que asumirlas por responsabilidad también social y también por responsabilidad compartida del desarrollo económico. Nos gustaría, y muchos de los que estamos aquí, y los asegurados, porque somos asegurados, nos gustaría seguir manteniendo estándares cada vez más beneficiosos para nosotros. Es más, Nicaragua a nivel de Centroamérica, y esa es una de las cuestiones que yo le he puesto en los medios de comunicación, es el país que tiene menos cotizaciones, ya no digamos de América Latina. Cuando dice menos cotizaciones es que las 750, menos cuotas para pagar, sí, pero también tenemos menos población asegurada. Claro, tenemos aproximadamente un 25%. Entonces, uno de los retos del INS debería de ser ampliar esa base cotizante. Y nosotros los hemos dicho, porque quiero decirte algo, el hecho que se avalen y que se digan que algunas cosas en la seguridad social van más que bien, a mi criterio, más que bien, como es el caso de la atención a adultos mayores, como es el caso de la atención de la enfermedad contra el cáncer, etcétera, también hay que entender de que hay que hacer esfuerzos por ampliar la base de contribuyentes, en el sentido contribuyentes o aportaciones, porque hay que tener esas diferenciaciones. Tenemos que estar en una lucha, hay que buscar esa forma de que las personas que se fomentan, a veces a sí mismos, o las empresas que tratan de evadir, asegurar a los trabajadores, esa es una lucha constante que hay que hacer. Ese es algo muy importante. Bueno, es que ahí viene la siguiente complejidad, y es la formalidad de las empresas o del mercado
cómo hacer para que una empresa pequeña que en este momento, una MIPYME, tiene 5 o 4 empleados, se asegure a esos empleados. Porque eso no se hace también aquí. Sí, no se hace y deberían de contribuir. Se afectaría. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Y qué es lo que hay que plantearlo aquí? Como vos señalabas al principio del programa, me gustó, con una calma, con una claridad y sin actuar en una actitud, diría yo, política de un interés muy sectario. La verdad es que Nicaragua tiene un sistema de seguridad social, pero es un sistema que todavía está por desarrollarse más ampliamente y que los esfuerzos que se hacen son loables, pero también se requiere de otros instrumentos jurídicos. Entonces, tenemos que el artículo 34 faculta al Consejo Directivo para hacer estos ajustes, pero no se quiere decir que no se descarte que en un futuro y no lejano se busque cómo a realizar una ley adecuada a las nuevas estructuras y realidades del país. ¿Dónde va esa estructura? A ver cómo esa gran masa de personas que no está en la seguridad social se integra. ¿Cuál ha sido la propuesta que hemos ido hablando sobre este tema? Hay que ver la posibilidad de un posible monotributo donde se atienda la seguridad social. Referentes, Uruguay, Argentina, Paraguay, en Honduras, en el mes de junio posiblemente se apruebe la ley del monotributo. Eso no quiere decir que no se pueda proponer en una mesa de diálogo. Entonces, puede ser que no cabe en Nicaragua, pero puede ser que se estudie en Nicaragua. Lo importante es atender que hoy día se necesitan medidas para seguir manteniendo la seguridad social del país, para seguir manteniendo la atención a trabajadores, a trabajadoras y a sectores que están involucrados en esta seguridad social como actores o beneficiarios directos. Antes de que entremos alrededor de la decisión del Consejo Directivo del INSS, que ya fue publicado en el diario La Gaceta el día de ayer, ya está en vigencia, si eso es legal o no es legal, si es constitucional o no es constitucional, hablemos de las protestas de ayer. Porque es importante establecer que en Nicaragua todo el mundo tiene derecho a la protesta, lo garantiza la Constitución política. Como decía el llamado del cardenal Brenes, el caso está en que debemos de manifestarnos pacíficamente, sin agredirnos unos a otros y ser tolerantes. Sí, Nicaragua tiene constitucionalmente sus derechos fundamentales. Eso hay que saberlo manejar de uno y otro lado. Podrá haber gente que se pueda utilizar hasta la palabra instigar, pero hay que ver cuáles son, hasta dónde llegan la alteración del orden público y hasta dónde llega lo que son los derechos constitucionales a la libre expresión y movilización. Igual hacemos voto, hacemos nuestro el mensaje del cardenal, su eminencia cardenal Obando, el cardenal Brenes, y también, indudablemente, también hay que reflexionar sobre la Carta de los Pastores Evangélicos, que es una carta orientadora donde llaman a mantener la calma y a tratar de que en el país se mantenga ese clima de paz. Esto no quiere decir desde ningún punto de vista que la gente no tenga derecho a expresarse, pero también hay que ver que las expresiones vienen de dos lados, de los que apoyan esta reforma, asumiendo que es una validación de las reivindicaciones del gobierno y de la sociedad y del partido que está llevando a cabo el proyecto de país, y los otros sectores que consideran que están siendo lesionados sus intereses o que representan a los que están siendo lesionados sus intereses. Lo que hay que entender es que apenas Nicaragua está iniciando también un debate de una mejor seguridad social. Y pues también, obviamente, siempre hay convulsiones. Yo recuerdo hace 5 años los grandes agitamientos que se dieron en Europa sobre estos temas y te digo,
lo de Grecia, lo de Francia, todavía está en la mente de nosotros en temas de seguridad social en países desarrollados. Ya no digamos en América Latina y en otros países donde distribuir la seguridad social es un problema porque es poquito lo que hay que distribuir. Entonces, todas estas cosas hay que verlas con mucha calma, con mucha decisión también política. Y el gobierno, obviamente, tuvo que tomar esa decisión política. ¿Por qué? Porque, obviamente, hay actores que hay que ser tomados en cuenta, se dice, pero hay actores que no quisieron ser tomados en cuenta. Y aquí hay muchas cosas que hablar sobre seguridad social y muchos aportes que dar. Entonces, y quien menos trata el gobierno y el presidente Ortega que sean lesionados son los trabajadores. Aquí hay mucha manipulación y hay que decirlo claramente de algunos sectores adversos al gobierno que aprovechándose del malestar de algunos sectores con esta reforma del INSS están tratando de sacar agua para su molino y son los que están detrás en alguna medida de las protestas. No estoy diciendo que no tienen derecho a protestar, sino que están manipulando la opinión pública con el... ¿Cuál es el reclamo? El 5% que se va a quitar, pero no se dice que ese 5% ahora va a permitir que los ancianos, adultos mayores que reciben la pensión mínima reducida, que antes no podían ir a los hospitales y recibir atención médica, ser hospitalizados, ahora sí, de aquí en adelante lo van a poder. Tal vez lo que ha faltado al Seguro Social, a los técnicos del INSS, es explicarle más detenidamente a la población, vamos a hacer esto, pero te vamos a beneficiar en tal cosa. Probablemente eso ha faltado que se le explique a la opinión pública. Tengo varios comentarios de los televidentes esta mañana que le vamos a dar pase. Si el presidente Ortega no actúa coherentemente, se le puede salir de las manos esta protesta, dice un televidente. Otro comenta, muy buenos días, estimados, saludos al decano de parte de un docente de Huigalpa, profesor Pedrosa, y abordemos, por favor, qué aporte nos toca a los empleados y a los empleadores para votar las malintencionadas manipulaciones. Gracias por su atención. Otro televidente nos escribe, dice, doctora Bendaño, a su juicio debería el INSS hacer públicas las inversiones. Otro televidente pregunta, ¿hasta cuándo va a haber un diálogo? Y otro más, o esos son todos, dice, pregúntele al doctor Avendaño por qué cuando toca modificar la seguridad social siempre afectan al bloque más sensible y desprotegido como son los jubilados de este país. ¿Por qué no afectan la burocracia del INSS o por lo menos recuperar la deuda que le deben al INSS? Muchas gracias. Y otro televidente más pregunta, por fin los pensionados con ese aporte del 5% podrán acceder a los mayores beneficios en las empresas médicas previsionales, que es lo que estaba diciendo. Y otro más, buenos días, bueno, el gobierno establece unas reformas al INSS, pero ¿por qué no paga al INSS los millones de dólares que le debe? Porque los trabajadores del Estado reciben todos los beneficios, reciben las colillas, pero el Estado no paga. Entonces, pregunta el televidente. Sobre esta pregunta, sobre esta última pregunta, escuché al presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, decir que el Estado está pagando su cuota patronal, que incluso en esta reforma el Estado va a pasar a pagar ahora 1.25, es decir, va a aportar más al Seguro Social, y que el año pasado, ¿se acuerdan ustedes que hubo una disposición del gobierno de honrar la deuda de 500 millones de dólares, una deuda histórica desde 1956, el gobierno se había comprometido a dar 10 millones de dólares por año. El año pasado pagaron 20 millones y que este año le van a pagar otros 20 millones de dólares. Es lo que dice el presidente del Seguro Social. Doctor. Bueno, son bastantes las preguntas y yo creo que la gente tiene toda la calidad, el interés y conciencia de hacer preguntas a favor o en contra de lo que es la reforma. Hay que entender algo, la facultad en el artículo 34 al Consejo Directivo es lo que hace que estos ajustes a las prestaciones se vayan presentados de esta manera. Esto no es lo final. Sencillamente el gobierno dentro de su política, la analizo de esta manera porque no fui parte de la decisión, ¿verdad? Le tocó al Consejo Directivo, solamente estoy interpretando, de que no se van a tocar
diferentes, o las cuotas de cotizaciones, que son 750, y que no se va a tocar la edad de jubilación. Lo referente a lo que usted señalaba, Pastrán, de que ahora las personas de tercera edad, los jubilados, van a tener atención médica en enfermedades y maternidad. Esto no es nuevo, inclusive en Centroamérica. Costa Rica te quita una cuota para eso. El sistema costarricense te la quita. Si es más o es menos, va a ser la realidad y a cómo está la caja de seguridad en cada país para sostener los gastos, pues obviamente eso es discutible. Lo que sí te digo es que ya es una ley, el sector privado está diciendo que va a recurrir de amparo, hay que ver, y otros sectores están diciendo que son tributos, otras aportaciones, eso lo vamos a ver porque también tengo aquí un WhatsApp que explique sobre esto, voy a tratar de dar mi opinión. Otros dicen que cuáles son los aportes que pueden dar en un futuro otros sectores. Bueno, aquí todo el mundo tiene que aportar por ir garantizando la seguridad social. Hay que también convocar a sectores que se sensibilicen. Uno de estos sectores, y en el país y Centroamérica, vamos a ser claros, es el sistema financiero bancario. En Centroamérica, los bancos que más ganan en intereses para préstamos es en Nicaragua. Es en Nicaragua. En Centroamérica, uno de los países donde menos pagan sobre la renta o la ganancia de esos ingresos sobre préstamos de consumo es la banca. Yo te diría, no hablando de préstamos de producción, no hablando de préstamos de industria, hablemos de préstamos de consumo, automóviles, tarjetas de crédito, etcétera. De SIR que se le aumenten 2 o 3 puntos a la banca, ¿afectaríamos y quebraríamos la banca? No la quebraríamos. Bueno, pero no aceptan porque eso es una de las discusiones que ha estado en el tapete. Pero puede ser de Por que ejemplo, la banca se sensibilice y diga, bueno, también vamos a poner nuestro aporte. Entonces, eso es una de las cosas que hay que analizarla. Se reveló que el año pasado 2 bancos del Sistema Financiero Nacional de Nicaragua tuvieron ganancias de 100 millones de dólares. No sé si es cierto, pero lo han dicho funcionarios del Seguro Social. De algo te puedo decir, porque estoy respondiendo poco a poco los WhatsApp y otros, de algo que está obligado el Consejo Directivo del INS y su presidente, que aquí están las facultades del presidente, es que el INS siga en marcha. Es que el INS no llegue a tener crisis. Eso están obligados a hacerlo, ese es su trabajo. Y desde que tengan esas herramientas legales y jurídicas para que eso no se dé, ellos van a tener que seguir trabajando así. Tengo más preguntas y comentarios de los televidentes inteligentes esta mañana. Vamos a darles paso porque tenemos muchos. Vamos a tener que hacer como ayer. No vamos a poner los anuncios en la segunda parte porque quiero darle oportunidad a los televidentes. El 5% más el resto de deducciones familiares de los asegurados corresponde hasta un 80% de tu pensión mensual multiplicado por 12 meses del año, llegaría al 96% equivalente al aguinaldo, el cual prácticamente sería confiscado de antemano. Esa es una interpretación de un estimable televidente. Otro comenta, doctor, ¿por qué el señor López no habló de los problemas y medidas a tomar para resolver los asuntos internos del INS, que son una gran carga para los afiliados? Rehuyen hablar de esto, ¿por qué? Otro televidente nos dice, buenos días, el Instituto Mexicano del Seguro Social debería de cobrar los préstamos sin control, o el INS debería de cobrar los préstamos sin control que el gobierno ha hecho para sus caprichos, no a nosotros los trabajadores. Muchas gracias, Jordan Parrale. Y otro televidente dice, el verdadero golpe y reclamo de la población trabajadora, que sabemos un poco del tema, es que actualmente para llegar a jubilarse con 750 cotizaciones, trabaja 20 promedio para recibir el 80%. Ahora tendrá que trabajar 37 años para poder recibir 70%. Y tengo unos comentarios aquí de Sergio O'Connor en el Facebook Live, que dice que las reformas tienen el rechazo de la población, especialmente los afectados, porque el gobierno no consensúa primero estas reformas
y dice que recuerda que en los años 80 su amigo Fanor fue objeto de represión y cárcel por diferencia en aquellos tiempos. ¿Y qué opina usted, dice, de la represión que hay ahora? Bueno, un saludo a Sergio, el cual estimo y respeto mucho. Todo el mundo no necesariamente en los años 80, pues, y Sergio sabe bien, en los años 70 teniendo 16 años y era un reo político en la lucha contra Somoza, pues. Y también seguí luchando en los 80 cuando tenía que haber criticado la desviación de la revolución en algunos aspectos y nunca dejé de ser una persona militante en la política por las causas sociales. Y sí creo y estoy muy convencido que este gobierno mantiene una definición, independientemente de sus errores, de reivindicación de las causas sociales. Eso no quiere decir que yo pueda también como ciudadano llamar al orden y a la desproporción cuando alguien de los actores del gobierno se desproporcione, y lo he hecho. Jamás voy a limitarme a hacer una crítica o avalar algo que yo no creo que esté de acuerdo. Y por eso es que cuando lo primero que planteamos es que decíamos que la gente tiene derecho a la protesta y a salir a la calle y a organizarse y a expresar sus opiniones, como también los que están apoyando esta decisión del Consejo Directivo del INS tienen derecho a también externar sus opiniones. Lo que hablamos es de que todo trate de hacerse en el marco del civismo y de la no violencia. Y lo sigo manteniendo, pues. Lo que también creo es que la seguridad social necesariamente no tiene que ser un tema de intereses, de abusos y sobre todo de oportunismo político para hacer a los que están apoyando o una actitud totalmente contra la estabilidad del gobierno, abusen de ella. Tampoco ahora eso. Comentaba un televidente que si el Seguro Social debería hacer públicas las inversiones o a quién le ha prestado dinero, a dónde han financiado y qué pasó con esos financiamientos, cuánto están pagando. Creo que sí, que sería oportuno. Pero es que además, eso también quería expresarte, no es lo que se cree o considera ahí. Hay asientos de sectores de los trabajadores, burocracia como tal y sector privado. Hay una persona que representa al sector privado que tiene que darse cuenta de todo lo que pasa en el INS. Entonces, no nos llamemos engaños, pues cuestionemos lo que están cuestionando con legítimo derecho y amparo constitucional que pueden hacer esto. ¿Dónde está su representante? ¿Y desde cuándo rindió estos informes anuales al país o mensuales? Y por otro lado, si hay inversión, en este caso de la inversión, sí podría decirte yo como asegurado y como ciudadano que el interés del Consejo Directivo y su presidente del INS ha sido al contrario de debilitar la atención pública, fortalecerla, tratando de comprar empresas médicas para no seguir privatizando la atención al ciudadano. O sea, eso más bien ha sido un esfuerzo. Quizás tuviesen que darse mecanismos más amplios para la difusión, sí creo que es legítimo hacerlo. Sí creo que es legítimo hacerlo. Ahora, una medida que ayer la discutíamos aquí con el doctor Cairo Amador era que para recuperarse, oxigenar las finanzas del INS, se podría, que el dinero que el INS tiene depositado en la banca privada nacional, que le paga solo 2-3% al año de interés, y ellos lo prestan al 14, 19 o más por ciento, pues que le paguen un poquito más de interés sería justo para darle viabilidad financiera al INS. Tengo varias preguntas más de los televidentes inteligentes esta mañana. ¿Qué opina el doctor Avendaño sobre los jóvenes aparentemente universitarios de la UCA? ¿Quién está detrás de ese movimiento? ¿Los han venido preparando para un golpe suave? Otro televidente comenta: buen día, Pastrán, todos hablan del aumento de la cuota laboral y patronal, pero nadie comenta acerca del impuesto sobre la renta salarial, que no se recupera y se come el salario. Esa es una buena pregunta porque
los empresarios sí se recuperan lo que pagan del INSS en la declaración anual del impuesto sobre la renta. Otro televidente nos dice por qué no hablan de lo que proponía el Fondo Monetario, el 2%, y por qué no hablan de cómo quedó el INSS después de los gobiernos liberales. Informen a la población de manera veraz, sí, la verdad. Y otro televidente más dice, estimados, me gustaría una aclaración. Estas reformas se hicieron al reglamento, pero todo establecido es por no debería reformarse la ley primero, eso le toca a la Asamblea Nacional. No, bueno, vamos a ir por lo último. Ahora, toca un televidente la recomendación del Fondo Monetario Internacional que tiene años de estar insistiendo que se debiese de incrementar la edad de retiro en Nicaragua de 60 a 65 años, incrementar las cuotas de 750 a 1.200 o 1.300, eliminar las pensiones de mínimas reducidas y eliminar las pensiones a las víctimas de guerra y madres de héroes y mártires. ¿Qué hubiese pasado? ¿En qué situación estaríamos en Nicaragua si este gobierno aplica la receta del Fondo Monetario Internacional? Bueno, voy a responder primero a lo penúltimo. El artículo 34 de la ley 974 le da facultades al Consejo Directivo del INSS a revisiones y modificaciones de pensiones. Es decir, está en sus facultades. Sí, el artículo 16 le da facultades al presidente ejecutivo de proponer los reglamentos necesarios. Y el 14 le da al Consejo Directivo, en su literal K, la facultad de hacer todas las acciones necesarias para cumplir los objetivos que tiene el INSS. Repito, este es un mandato que tiene el Consejo Directivo, tiene un mandato constitucional y legal de que el INSS siga una marcha estable. O sea, y ahí, que nos guste, que no nos guste, algunas cosas yo cuestiono, eso último te lo voy a también a plantear, no voy a cambiar el bulto como me están diciendo algunos acá, hay que hacerlo pero con calma. Y lo otro es que es un tributo, y por eso hablaba que es la constitución política o facultades de la Asamblea, no necesariamente un tributo, es una aportación. Es una aportación. La teoría del tributo en manera constitucional, yo no hallo la hora de leer el amparo del COSEP porque mi amigo Freddy Blandón es un excelente constitucionalista y va a haber un rico debate ahí. Es que el tributo tiene una naturaleza de redistribución una vez que se capta o se graba. Eso es, yo creo que voy a tratar de no hacerlo en un lenguaje tan jurídico. Se agarra el tributo, todos los impuestos, los agarra el Estado por ley y este tributo se redistribuye en toda la población. Esa es la naturaleza del tributo. ¿Cómo se redistribuye? Salud, educación, infraestructura, gasto burocrático inclusive. Ese es un tributo. Las aportaciones, ¿qué los capta, qué los recauda? Porque no todo lo que se recauda es tributo. La recaudación de las aportaciones del INSS por ley, empleador-trabajador, no se redistribuye en el sentido amplio. O sea, no cubre a toda la población, sino solamente para los asegurados. No se redistribuye, se distribuye. Oigan bien. Entonces, ¿cómo se distribuye? Donde una asignación estatal por ley que sí y solo sí puede ser distribuida en los diferentes elementos que componen la seguridad social, pensión, vejez, invalidez, atención, etc. Entonces, por lo tanto, deja de ser por su propia naturaleza un tributo, sino que se da un aporte para una asignación específica con varios elementos que tiene esa asignación. A la hora de recurrir a un amparo, ahí van a ver necesariamente encontrarse las teorías del tributo, de recaudación, de distribución, de redistribución, de asignaciones, y me imagino pues, que va a ser un estudio bastante interesante. Bueno, la bancada del PLC ha anunciado que va a presentar también un recurso de amparo contra las medidas del Seguro Social y el COSEP también. No sé si ANCHAM lo va a hacer u otras cámaras lo van a hacer también. De seguro que sí. Individualmente. Pero, pregunto, esta podría ser también
un cauce, una salida pacífica para que gobierno, sector privado, trabajadores, sindicatos, encuentren un punto de coincidencia respecto a esta reforma? Bueno, indudablemente que sí, pero vuelvo porque dice que estoy cambiando el bulto, que qué opino de que tienen que ser más las cotizaciones y más la edad. Es un hecho que la política del gobierno Ortega ha definido que no va a aumentar las cotizaciones ni la edad, pero no quiere decir que no pueda en un futuro, a mi modo de ver, analizarse desde dos perspectivas, desde una perspectiva científica y una perspectiva técnica financiera. ¿Cuál es lo científico? Si analizamos el último documento de estudios que se dio en estos casos por institutos europeos, te dicen que al contrario de subir la edad, debería de bajarse. Y es lamentable eso, pues. Y lo otro es que muchas veces consideramos, y lo hemos hecho aquí, que podría ser hasta 62 años, porque el nivel de vida en Nicaragua se ha ido mejorando. Y también tenemos algo, es qué calificación tienen las personas, qué calificación tienen en los diferentes trabajos. Yo decía ayer en un medio de comunicación, el soldador es igual al que está en una oficina. El que está en la carretera del FOMAT es igual a lo que estoy haciendo yo. Los trabajadores de la construcción tienen otra categoría. Los maestros rurales. Pero entonces esto hay que analizarlo de una perspectiva también de cuánto... Ahora, ¿será que el que esté en la computadora no se afecta? Sí creo que se afecta. ¿Será el estrés de tantas cosas con tantos instrumentos tecnológicos que también nos afecte más? Entonces, todos estos aspectos tienen que entrar a una cientificidad del estudio. Y es muy difícil hacerlo, damos todas estas apreciaciones. Lo sé, claro, que hay que entender, es que hay que buscar recursos para mantener la seguridad social. Y estos recursos tenemos que aportarlos nosotros. Eso no podemos negarlo. Ahora, es que en realidad estamos en la encrucijada y sin alternativa más posible, probablemente. No sé si estudiaron las autoridades del Seguro Social diversas alternativas, y seguramente las deben de haber estudiado. Pero si no se aplicaban estas medidas, tendría que elevarse la edad de retiro, las cotizaciones de 750 a 1.300 semanas, a lo mejor más gente estaría ahora protestando en la calle porque estaría peormente afectado con estos derechos. Es posible, pero el caso es que la contribución no solo puede ir a carga del trabajador y trabajadora, esto es una responsabilidad compartida del Estado, de las municipalidades, los gobiernos regionales, el sector privado, el sector financiero. Por eso te digo, hasta dónde estamos dispuestos también a dar, hasta dónde estamos dispuestos a aportar lo que la gente le hemos quitado. Entonces, es algo que no hay que tenerle miedo al debate, hay que asumir que ya es una ley que está publicada en la Gaceta, ya entró en vigencia, que en el futuro, con la misma facultad, el Consejo y porque son pasos, se van dando pasos, no sabemos en qué momento esto tiene que también ser modificado si requieren las circunstancias, pero hoy por hoy es que lo que tenemos que plantear es que la seguridad social hay que sostenerla en el país. Ok, vamos a darle paso rápidamente a los últimos comentarios porque el tiempo avanza. Señores, sería una barbaridad aumentar la edad porque aquí en Nicaragua, después de los 30 años, ya no te quieren dar trabajo, si no vean los clasificados, todo es 30 años. Otro televidente comenta, buenos días, todas las respuestas que está argumentando el conferencista, dice que usted está evadiendo, no hay que darle a tol con el dedo. Lo importante, dice, es una auditoría pública de por qué el INSS se fue a la quiebra, que nos presenten bases sólidas, empecemos por ahí. Otro televidente comenta, ¿qué opinan sobre los grupos de motorizados que llegan y agreden físicamente a los protestantes y el caso omiso de las fuerzas policiales hacia ellos? Otro televidente comenta, buenos días Pastrán, estamos viviendo una dictadura, aquí no hay libertad de expresión, así hay que ver claramente, despierta el pueblo. Otro televidente comenta, señores, podría haber más dinero, pero ¿qué pasa? Que todos lo gastan en cirugías por estética, muchos señores que trabajan para el gobierno, dinero de personas que trabajan ahí, aún por eso están en quiebra. Conozco gente que entraron a trabajar solo unos meses, pero que hay normas, los jubilan con grandes pensiones, dice
televidente, y otro que conteste la pregunta cómo hubiese o qué hubiese pasado si se hubiera aplicado lo que propone el Fondo Monetario Internacional. Y buenos días, es triste la situación que estamos viviendo, nuestros derechos a la expresión del pueblo están siendo violados por un grupo de vándalos que se esconden en cascos de motocicleta, recuerda la guardia, agreden y te roban, pero ya sabemos quiénes son, dice el televidente. Bueno, adelante. Bueno, los dos últimos, porque casi todas van relacionadas. El Fondo Monetario Internacional hace sus observaciones, plantea lo que se han denominado recetas, y los gobiernos, dentro de sus marcos de análisis, conceptualizaciones y políticas públicas, toman las medidas. No se crea que de una u otra forma se ha tratado también de tomar en cuenta algunas de las observaciones del Fondo Monetario. Bueno, eso es mentira, si que no, aquí se hubiesen aplicado las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, a lo mejor el sector privado estaría satisfecho porque no le va a tocar dar ningún aporte, pero los trabajadores, el país estaría incendiado de verdad. Creo que la gente se hubiera lanzado a la calle, en alguna medida, pero este gobierno lo ha reiterado que no va a tomar ese tipo de acciones, ya lo acabamos de ver en las resoluciones de... Pero te quiero decir, en alguna medida también las observaciones del Fondo Monetario, en lo que proceden, el gobierno las debe haber tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque tiene una relación con el Fondo Monetario. Lo que no se quiere decir es que todo lo que te quiere imponer el Fondo Monetario lo vas a cumplir. Lo que decía el televidente respecto a las protestas, los motorizados y los otros, hemos reiterado que todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión, de movilización, la Constitución política lo garantiza. Los vimos ayer en dos bandos que se confrontaron, lamentable los resultados de personas de un lado y de otro, porque no solamente hay heridos de un lado, hay de un lado y de otro. Lamentable pues que esos hechos ocurran, hay que manifestarse libremente, ser tolerante, respetar las opiniones de los demás y pensar que Nicaragua necesita seguir avanzando y que debemos de respetarnos entre todos, doctor. Sí, yo creo que la policía, la fuerza pública tiene que mantener el orden y no permitir la violencia. Eso es determinante. Bueno, es que la labor de la policía también es esa, ¿no? Esa es la labor. Y lo otro es que también, si queremos, y yo creo que, porque yo estuve asomándome en la manifestación ayer por la noche, venía de mi trabajo, y yo sí creo de que también, si queremos que la policía haga su función de trabajo, que es su obligación, también que la gente no trate de exaltar los ánimos ofendiendo, atacando también a los agentes del orden público. Bueno, yo vi imágenes de unos muchachos tirándole patadas y piedras a los policías. Estas cosas también no contribuyen, ¿verdad? No contribuyen. Entonces tratemos de mantener ese civismo y el derecho a la gente a que tiene de protestar. Y lo otro es, yo quizás mi tono no es un tono exaltado partidariamente, pero sí yo creo que debe haber revisiones, auditoría y entrega de cuentas claras en el INS. O sea, es lo menos que puede pedir un ciudadano que respete la ley. Bueno, eso es lo que hago. Ahora, las auditorías del INS, para los que quieren saber lo que dicen las auditorías del INS, entren a la página web de la Contraloría General de la República y ahí están las auditorías que se le han hecho al Instituto del Seguro Social y están todos los detalles de las inversiones que ha realizado el Seguro Social. Ya para irnos, quiero darle paso a 4 comentarios de los televidentes. No estoy de acuerdo con el doctor Avendaño que estemos obligados a pagar el déficit del INS. El pueblo no está obligado a pagar los edificios de lujo por 100 millones de dólares en toda Managua. No estamos obligados, dice el televidente. Otro comenta, yo creo que las medidas del INS de alguna forma u otra manera iban a ser algo fuerte. Otro televidente nos dice, muy objetivo el doctor Avendaño, si la explicación del gobierno fuera así de clara, se evitaría los disturbios. Otro más, ¿y qué pasa con los pensionados por incapacidad? ¿Qué pasa con riesgo laboral? Todos esos quedan protegidos en esta reforma del Seguro Social, porque hay que decirlo claramente que los beneficios de la seguridad social, la protección social se mantiene, nada de eso está cambiando. El seguro va a seguir dándole los medicamentos, la atención médica, hemodiálisis, programas oncológicos, todos esos programas van a seguir manteniéndose en el Seguro Social, lo han reiterado las autoridades. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado, nosotros nos vamos, que tengan un feliz día.
Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Amante Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, la gracia de Dios.